Tierra se subdivide en 3 periodos: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Paleolítico, según su etimología, significa piedra antigua y según Cepre significa piedra tallada. Nos vamos a ubicar en un contexto climático a fines del Pleistoceno, conocido también como la Era del Hielo por la presencia de glaciaciones y caracterizado por la presencia de megafauna. En el plano económico, se desarrolló una economía depredatoria o de subsistencia, que según la división natural del trabajo, el trabajo se divide según el criterio del sexo, como caza para los varones y recolección para las mujeres. Así entonces encontramos cazadores gracias a la presencia de megafauna y recolectoras que recogían lo que encontraban a su paso. En el plano social encontramos bandas nómadas. Una banda era un grupo de aproximadamente 10 personas y eran nómadas pues se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimento y vivían en cuevas o cavernas que encontraban a su paso. En este periodo, la industria lítica se caracterizó por la creación de hachas de mano. Ahora, lo más característico del Paleolítico es que aquí se desarrolló el proceso de hominización. El concepto de hominización ya fue explicado en el video anterior. Si no lo has visto, en la parte superior te aparecerá una notificación y dándole clic te llevará directo al video anterior. A su vez, el Paleolítico también se dividió en Paleolítico inferior, medio y superior, y los vamos a interconectar con los distintos homos. Por ejemplo, en el Paleolítico inferior encontraremos al Homo habilis y al Homo erectus. Homo habilis, este se desarrolló en África y es importante pues él inició la elaboración de herramientas, pero no pensemos que fueron herramientas sofisticadas, sino más bien un tallado tosco de la piedra, conocido como pebble culture, y en Perú conocido como pebble culture. Homo erectus, este se desarrolló en Asia y Europa y destaca por la manipulación del fuego, que le sirvió para cocer sus alimentos, para defenderse de sus depredadores y para abrigarse. Homo neanderthal, este se desarrolló en Europa y él realizó los primeros entierros, demostrando así sus creencias mágico-religiosas. El neanderthal también desarrolló un lenguaje articulado. Recordemos que el Homo habilis tuvo un lenguaje gutural, es decir, parecido al de un bebé. Y el lenguaje articulado, como su mismo nombre lo dice, ya articula algunas palabras y eso le permitió una mejor socialización. Homo sapiens o Cro-Magnon. Este Homo vivió en todos los continentes. Recordemos que este fue el que emigró hacia América y Oceanía. Él destaca porque realizó el arte rupestre, que puede ser parietal o mobiliar. El arte parietal, como su mismo nombre lo dice, fue el realizado en las paredes de las cavernas para obtener una mejor suerte en la caza. Y como ejemplo de este arte parietal tenemos a la cueva de Altamira en España. Y como ejemplo de arte mobiliar tenemos a las Venus paleolíticas que representaban el culto a la fertilidad. Este Homo también fue el creador del arco y la flecha. El segundo periodo de la Edad de Piedra es el Mesolítico, que por su etimología significa piedra media. Se ubica en el contexto climático del tránsito del Pleistoceno hacia el Holoceno, caracterizado por el fin de las glaciaciones y la extinción de la megafauna. En el ámbito económico se desarrolló una economía de adaptación. ¿Adaptación a qué? Al cambio climático. Si bien aún se desarrollaba la caza y la recolección, ahora se daba de manera selectiva debido a la crisis de la megafauna. Es decir, ahora tenían que saber qué sí y qué no cazar, ya que no se podían dar el lujo de matar a cualquier animal que se les cruce cuando la megafauna está en crisis. A la par del desarrollo de la caza y la recolección selectiva, se inició la horticultura y la domesticación de animales. La horticultura era el cultivo rudimentario de plantas cerca a los ríos, lo cual significaba un conocimiento incipiente de la relación semilla, planta y humedad. En el plano social, estos se organizaron en clanes seminómadas o semisedentarios.
Los clanes eran agrupaciones de aproximadamente 100 personas y eran seminómades, pues su desplazamiento estaba asociado al clima. Así como habían tiempos de lluvias, también habían tiempos de sequías en los cuales no podían cultivar y eso les obligaba a migrar. En la industria lítica, ellos desarrollaron la industria microlítica, que eran piedras pequeñas asociadas a la pesca. El tercer periodo de la Edad de Piedra, el Neolítico, que etimológicamente significa piedra nueva o piedra pulida, se ubica en el contexto climático del Holoceno o también conocido como calentamiento global. En el ámbito económico se desarrolló una economía productiva con la agricultura y la ganadería, gracias a la revolución neolítica que la veremos más adelante. En el ámbito social se agruparon en tribus sedentarias. Las tribus eran agrupaciones de aproximadamente 1000 personas y eran sedentarias porque ya para qué se moverían si con la agricultura tenían alimento de sobra. Y en la industria lítica se encargaron de perfeccionar las herramientas acorde a la actividad que estaban realizando ahora, que era la agricultura. En este periodo se desarrolló el arte megalítico, es decir, las construcciones con grandes piedras. Por ejemplo, el Cromlech, que era un observatorio astronómico, y el dolmen, que eran tumbas megalíticas. Lo más importante del Neolítico fue la Revolución Neolítica, que significa el paso de una economía de subsistencia a una economía productiva, es decir, dejar de depender de lo que la naturaleza te provee al azar y tú mismo encargarte de producir lo que necesitas. Con la agricultura, tú obtienes lo necesario para vivir, pero también sobra una parte, a lo que se le conoce como el excedente productivo. Con el excedente productivo surge el trueque. Un ejemplo sería si yo produzco camotes y necesito maíz y otra persona produce maíz pero necesita camotes, entonces simplemente haríamos un intercambio. A eso se le conoce como trueque. Ahora, si ya tenemos a personas encargadas de producir los alimentos, entonces otras se podrían dedicar a producir textiles, ceramios, etc. Y así aparecieron los artesanos. Lo anterior que acabamos de explicar se le conoce como la división social del trabajo. Lugares donde se desarrolló la Revolución Neolítica. Uno de los lugares más importantes fue la Media Luna Fértil, conocido también como Creciente Fértil o Cercano Oriente, que comprende las culturas de Egipto y Mesopotamia, y los actuales países de Siria, Palestina e Irak, donde se cultivó principalmente el trigo. Otro lugar fue el Lejano Oriente, conformado por China e India, donde se cultivó el arroz. Otro sería Mesoamérica, conformado por México y Centroamérica, donde se cultivó principalmente el maíz, y los Andes centrales, Perú, donde se cultivó la calabaza. Y aquí les dejo un cuadro comparativo de los tres periodos de la Edad de Piedra. Un dato que debemos saber es que el Paleolítico fue el periodo más largo de la humanidad. Es decir, si sumamos todos los años que transcurrió en la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, no alcanza en comparación con todos los años que duró el Paleolítico. La edad de los metales también se subdividió en edad de cobre, bronce y hierro. Y conforme avancemos en estas etapas, también mejora la calidad de los metales. En la edad de cobre se dio un uso simultáneo de la piedra y el cobre, es decir, la piedra no iba a desaparecer de la noche a la mañana. También se dio el inicio de la metalurgia para la producción de armas y adornos. En la Edad de Bronce surgieron las primeras civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, caracterizado por la revolución urbana, que era la multiplicación del número de ciudades que funcionaban como centros administrativos. Un ejemplo de ello sería la ciudad de Jericó. También aquí surgió el Estado, pero organizado por los sacerdotes, es decir, los estados teocráticos. Aquí surgió la escritura ideográfica, asemejada a dibujos, como la escritura cuneiforme y la escritura jeroglífica. En la Edad de Hierro se dio la aparición de la rueda y con ella los carros de guerra. También surgió la escritura alfabética, con letras. Algo importante que debemos recordar aquí es que los hititas fueron los primeros que usaron este metal y también fueron ellos los que lo expandieron.